Buenos días, profesoras y compañeros. Mi nombre es Verónica Agüero y a continuación voy a hablar de las necesidades educativas para el aprendizaje y participación de los estudiantes con Asperger. Para iniciar, tenemos que recordar la Ley Nacional de Educación 26.206. Esta ley permite a todas las personas que presentan alguna discapacidad el acceso a la educación. En el capítulo 8, artículo 42, 43, 44 y 45, plantea que la educación especial es la modalidad del sistema educativo destinada a asegurar el derecho de las personas con discapacidad temporal o permanente en todos los niveles y modalidades del sistema. Además, se sanciona el 19 de noviembre del 2014 y se promulga. De hecho, en diciembre de ese mismo año, la Ley 27.043, siendo de interés nacional el abordaje integral e interdisciplinario de las personas que presentan el trastorno de espectro autista más conocido como TEA. Aquí se plantea la importancia de la coordinación de acciones necesarias para la inclusión de los diferentes niveles educativos, laborales, sociales, de acuerdo a lo establecido por la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. En el artículo primero se declara de interés nacional el TEA, realizando las investigaciones clínicas y epidemiológicas en la materia, así también como la formación de profesionales, la detección temprana, diagnóstico y el acceso a las prestaciones. En el artículo 2 se realiza una coordinación tanto con autoridades sanitarias y educativas de las provincias que se adhieren a cada caso. ¿Qué es la educación inclusiva? Es un proceso que se identifica y responde a las necesidades de todos los alumnos mediante la participación en el aprendizaje, la cultura, dejando atrás a la exclusión en la educación. Implementa cambios y modificaciones en contenidos, aproximaciones, estructuras y estrategias con el objetivo de incluir a los niños y adolescentes que poseen el derecho a educarse. De esta manera trabajamos con el trastorno del síndrome Asperger, que es un trastorno neurobiológico dentro del espectro autista, TEA. Hace referencia a un conjunto amplio de condiciones que afecta el desarrollo y el funcionamiento de la comunicación verbal y no verbal, relaciones sociales, flexibilidad de pensamiento y conducta. ¿Qué es el Asperger? Es un síndrome de trastorno neurobiológico. ¿Cuáles son sus dificultades? La falta de lenguaje o lenguaje inmaduro, repetitivo, lenguaje fluido por dificultad para utilizarlo en la comunicación recíproca, pobreza o ausencia de comunicación no verbal, menor posibilidad de registrar claves y códigos sociales, particularidades en la entonación. ¿Cuál es el rol que debe cumplir el docente dentro del aula? Debe estructurar las actividades secuenciándolas, explicándolas cada una de ellas de manera oral, ayudar a entender lo que se espera de la actividad. La utilización de calendarios, agendas que brindarán mejor ejecución en las tareas y las utilizaciones instructivas y materiales que favorezcan la experiencia directa. Buenos días, profesora y compañeros. Mi nombre es Liliana Bejarano y yo voy a hablar sobre la planificación de la clase y su diversificación curricular teniendo en cuenta el alumno con Asperger. La planificación está orientada para un alumno del curso de primer año y el tema son las clases de palabras, lo cual son parte del diseño curriculares de educación secundaria de la provincia, en el eje reflexión sobre la lengua, normas para primer año de ciclo básico. Esta planificación fue diseñada en torno a tener en cuenta que tenemos un alumno con Asperger dentro de la clase, en el aula. Asimismo, realizamos una fundamentación de la diversificación curricular en donde explicamos cuáles son los aspectos a tener en cuenta en cuanto a este tipo de alumnos. Es importante que para ellos las rutinas, especialmente teniendo en cuenta de que estos alumnos, si se sale de su lugar de confort, presentan por momentos de ansiedad.
está pensado en el alumno que hipotéticamente podremos llamarlo Sergio, de 13 años, que sabe leer, escribir, pero la parte de escritura, si bien tiene una dificultad leve, lo hace solamente cuando siente el deseo de hacerlo. Él habla con fluidez y cuenta con otras características como el no saber respetar los tiempos comunicativos, las dificultades para relacionarse socialmente y la falta de imaginación y creatividad. Estos sujetos también tienen como características lo que ya dijimos, que son rutinarios. Por tanto, es que se plantea que se debe iniciar al inicio en el módulo diciendo cuáles son los procesos que se van a realizar durante la clase, marcando cada uno de los momentos. Por ejemplo, acá que pongo que primero hablaremos sobre los tipos de palabras, luego formaremos grupos de 4 integrantes y trabajaremos colaborativamente. Por último, vamos a comunicar las producciones, que se les explica que podrán hacerlo leyendo o no, dado que muchas veces para los alumnos con Asperger es dificultoso hablar y leer delante de los otros, leer más que nada, delante de los compañeros. En cuanto a la clase, se llevará a cabo mediante el uso de una red conceptual, lo que es beneficioso tanto para estos alumnos como para los demás, que les ayuda a asimilar mejor el contenido. En las actividades se pedirán que se formen grupos de 4 integrantes. En esto, el docente podrá formar parte ayudando al alumno o ubicándolo dentro de un grupo de compañeros con los que él se sienta más cómodo, que podrían ser quizás grupos donde estén compañeros del año pasado, porque es muy posible que los padres anoten a los alumnos con Asperger en un colegio en donde vayan la mayoría de sus compañeros anteriores, para que se sientan más cómodos. Se sustentará lo ya dicho en la clase sobre la teoría con cuadros de texto, que también son herramientas que son facilitadoras del aprendizaje de los alumnos con Asperger. Además que todo lo que se dice debe estar sustentado también por escrito para que estos alumnos puedan interpretarlo mejor. Es más, es incluso necesario ser repetitiva con ellos. Después se pedirá que identifiquen los tipos de palabras que habíamos visto y formen ellos un cuadro. Y así también que comenten con el grupo y hagan una reflexión sobre el mensaje que da el fragmento. Si bien es cierto que a estos alumnos les cuesta relacionarse con los demás, es importante que en la escuela y los profesores promuevan a la mejora de este tipo de relaciones para que sean capaces de relacionarse con sus pares más allá del docente y que pueda esto verse reflejado en su vida diaria. También en esta actividad, en donde se pide la reflexión de los alumnos, se tendrá en cuenta que a estos niños en particular les cuesta el poder hacer procesos internos como lo hacen los demás. Y por lo tanto que ellos captan los mensajes que son muy lineales, por tanto que se permitirá a cada uno de los chicos decir cuáles son las interpretaciones que realizaron cada uno. Pueden hacerlo tanto leyendo como hablando. En cuanto al momento de socialización, se tiene en cuenta que los Asperger no respetan los procesos o los momentos comunicativos. Por tanto, es que es necesario que el docente actúe como moderador de ese momento, indicando cuál es el turno de hablar de cada uno, el cual está ya numerado acá, por ejemplo, cada fotocopia tendrá el número de grupo y lo cual marcará cuál es el momento de hablar.
y así también el docente será quien organice cuál es el momento y cuánto tiempo van a hablar cada uno de los alumnos, para lo que se va a utilizar un pictograma como este, el cual es un recurso muy utilizado para estos chicos, y se pretende que, por ejemplo, cada uno de los alumnos, esto puede ser fotocopiado, y que cada uno de los alumnos cuando hable lo tenga en la mano, lo que indicará que es su momento y que los demás deben escuchar. Muchas gracias.